Una de las cuestiones que más nos preocupan a los hombres y también a nuestras parejas es cómo mejorar nuestras erecciones. Sois muchos los que me preguntáis qué tipo de productos, testosterona, vasodilatadores, naturales o farmacológicos podéis integrar en vuestro día a día para mejorar vuestra calidad de erecciones. Y en este vídeo te voy a hablar de todos estos productos para que sepas cómo usarlos o cómo integrarlos. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en mi canal y quieres estar al día de vídeos en torno a la nutrición clínica, a la psiconeuroinmunología, al ayuno intermitente, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes vídeos. Sois muchos los que me preguntáis cómo poder recuperar vuestra potencia sexual, vuestras erecciones de antaño, incluso vuestras erecciones que teníais con tan solo 15-16 años. Y sois muchos y muchas las que me preguntáis cómo mejorar incluso la erección de vuestra pareja porque habéis notado que en los últimos años está perdiendo competencia. Y aquí, por desgracia, existe mucha incertidumbre, mucha confusión. Evidentemente, guiados desde el miedo, hay muchos hombres que pueden acabar comprando fórmulas de herbolario, fórmulas por una página web que te prometen que incluso simplemente con unas plantitas vas a mejorar muchísimo tu capacidad de erección, y luego muchos de estos productos en realidad lo que llevan de forma camuflada es Viagra. Esto lo veo constantemente, cómo se van cayendo productos que supuestamente te venden unas erecciones de Tarzán y en realidad lo que llevan de forma camuflada es Viagra. Y es por ello que ante tanta incertidumbre te voy a decir los diferentes productos que tenemos en el mercado, y eso sí, siempre guiado por tu médico de atención primaria, por tu endocrino, por tu urólogo, etcétera, por una persona que esté especializada y sea profesional y pueda ver tu historial clínico por si existen diferentes efectos secundarios, pueda aconsejarte de forma personalizada qué tipo de producto usar para mejorar tu disfunción eréctil. En primer lugar, te quiero indicar que en realidad la disfunción eréctil es un problema multifactorial. Ya te he hablado en muchos vídeos de cómo la capacidad de la erección en tu pene depende de la capacidad de vasodilatación general que tengas, de tu estado metabólico, del estado inflamatorio, del estado hormonal, de cómo es tu descanso, de cómo te encuentras a nivel de hormona testosterona, tiroides, de si tienes resistencia a la insulina, de cómo te encuentras anímicamente. Puedes ser una máquina en la cama durante toda tu vida y justo te despiden, llevas 4 noches sin dormir y al quinto día vas a tener un encuentro sexual y tú, confiado por tus virtudes de toda la vida, de repente tienes un gatillazo, y eso le puede pasar a cualquier hombre. Y de hecho, estos eventos excepcionales que pueden ocurrir en un hombre que nunca lo ha tenido pueden desembocar un trastorno de ansiedad, un trastorno literalmente de miedo escénico a estar en la cama con su pareja. ¿Por qué? Porque tengo miedo a volver a fallar. Como el cantante que durante 10 años ha cantado de forma estratosférica delante de 10.000 personas y un día ha tenido un gatillazo. ¿Por qué? Porque estaba resfriado, por lo que sea, y a partir de ahí tiene miedo escénico, y cada vez que se va a enfrentar a su público, con el que tiene tanta presión a triunfar, a hacerlo bien, toda esa adrenalina por tener el autojuicio, por estar pendiente de sí mismo, hace que las cuerdas vocales se le cierren. ¿Cuántas veces veo en consulta pacientes que tras hacer el historial clínico, tras ver las analíticas, incluso tras hacerle un ecodoppler para ver cómo está la circulación en sus vasos sanguíneos del pene, está todo perfecto, pero es que literalmente ese hombre tiene miedo escénico a tener relaciones sexuales y basta que se va a acostar con su pareja y es que hasta el pene se le encoge? ¿Por qué? Porque la adrenalina genera una vasoconstricción de tener miedo escénico. Y muchos de esos hombres me dicen: doctor, pero es que luego resulta que cuando me masturbo no tengo ningún tipo de problema. Porque en ese momento estás relajado, estás disfrutando y no te estás diciendo a ti mismo: cumple, cumple, cumple. Esto te lo digo porque más allá de recurrir a una pastillita mágica que lo que te va a hacer es engancharte a la pastilla y que ya no sepas vivir sin ella, es importante que tengas en cuenta todo esto. Si fumas, el alcohol, cómo están tus triglicéridos, la hipercoagulabilidad que puedas tener en la sangre, la inflamación sistémica, cómo estás en cuanto a tu intimidad emocional con la pareja, si tienes que ir a un psicólogo también, pues que vayas, ¿vale?, para hacer una mini terapia por ese episodio donde has fallado, y solo ahí es cuando puedes, en cierto modo, recurrir a algunos productos de los cuales te voy a hablar. Hablemos de los productos naturales, y aquí sin lugar a duda hablaríamos tanto de la arginina y de la citrulina malato. Estos dos productos seguro que los has escuchado en referencia al rendimiento deportivo. La arginina
y la citrulina malato nos producen cierta mayor cantidad de óxido nítrico. Ya sabes que el óxido nítrico es una molécula vasodilatadora que de forma general en el organismo va a favorecer la vasodilatación, la hiperemia y que exista mayor llegada de oxígeno, de sangre, de nutrientes a todos los tejidos periféricos. Evidentemente, cuando alguien toma arginina o citrulina malato antes de entrenar, vas a lograr lo que se llama mayor congestión muscular, porque estás favoreciendo que allí donde demandamos sangre, por ejemplo, si estás entrenando bíceps, gracias a tomar unos minutos antes de tu entrenamiento la arginina o la citrulina malato, se consiga una mayor hiperemia, vasodilatación, una mayor congestión. Es por ello que antiguamente se hablaba de cómo la sandía podía mejorar la calidad de tus erecciones, porque la sandía, especialmente en la cáscara, tiene alta cantidad de arginina, y es por eso que en algunos libros de medicina china, de medicina ayurvédica, medicina antigua, se habla de la sandía como afrodisíaco porque tiene altas cantidades de arginina. Yo especialmente no sé hasta qué punto se puede llegar a favorecer una vasodilatación en el pene gracias a la sandía, pero bueno, ahí lo dejo. Y tanto la citrulina malato como la arginina, evidentemente, si eres constante y tomas cierta cantidad, tanto antes de los entrenamientos como especialmente antes de ir a dormir, que es como yo lo suelo recomendar a muchos pacientes que tienen una pequeña disfunción eréctil, poco a poco te va a mejorar tu salud cardiovascular e indirectamente puede mejorar tu disfunción eréctil, sobre todo si estamos en los primeros inicios. En segundo lugar, hablando de productos naturales, te hablaría de los adaptógenos. Los adaptógenos, especialmente en aquellas personas que se encuentran en una situación con alta carga de estrés emocional, estrés físico, estoy entrenando mucho, duermo poco, trabajo mucho, estoy con discusiones, etc. Y aquí el exceso de adrenalina, el exceso de cortisol puede generar un impacto en los niveles hormonales, o el exceso de adrenalina puede generar vasoconstricción periférica. Es que esto es muy normal. Si tú estás ansioso, ¿qué te ocurre? Antes de una discusión tienes la boca seca porque tienes mucha adrenalina. El exceso de adrenalina que hace que a lo largo del día tengas síncopes, taquicardias, etc. ¿Crees que en esa situación alargada, quizá durante días o semanas, porque estás con un conflicto emocional en el trabajo, con tu familia, etc., crees que tu organismo está preparado para tener un impulso sexual o tener una erección competente para tener relaciones sexuales? No, y es ahí donde los adaptógenos, como el fenogreco, como el ginseng, como la famosa ashwagandha, la rodiola, etc., todo este tipo de adaptógenos nos puede favorecer que tu organismo sea más competente al estrés físico-emocional y que aquí no se generen desequilibrios en hormonas o en neurotransmisores que puedan impactar tanto en el impulso sexual como en la función eréctil. Hasta aquí os habría hablado de los principales principios activos naturales que pueden impactar positivamente en tu función eréctil. Podríamos hablar de otros adaptógenos también, como la famosa maca. Podríamos hablar de micoterapia, principios activos derivados de los hongos, que tienen algunos relatos donde puede generarse un aumento de la dihidrotestosterona, DHT, lo cual impacta positivamente sobre la calidad de la erección. Podríamos hablar de la colina, que va a favorecer el aumento de la acetilcolina, la cual es muy necesaria para la función eréctil. Existen muchísimos principios activos y podríamos estar hasta mañana hablando de ellos, pero la evidencia científica, o al menos en mi práctica, yo no he observado mejorías sustanciales donde el paciente me diga: wow, doctor, desde que he tomado esto, claramente me ha mejorado mi disfunción eréctil. Sí que os hablo de que con la arginina y la citrulina malato y adaptógenos en determinados contextos he podido observar cómo algunos pacientes me han relatado claramente cómo ha mejorado su disfunción eréctil, y ahora podríamos hablar de otros productos más farmacológicos. Lo primero de ello es hablar de las hormonas. Evidentemente, sí puede ser que tú tengas una capacidad vasodilatadora ciertamente competente, pero tú tienes una disfunción de testosterona, en el caso de los hombres, una andropausia, un hipogonadismo, una fase a lo largo de toda tu vida donde tienes un desequilibrio de tus niveles de testosterona, ya sea la testosterona total o la testosterona biodisponible libre. Si te encuentras en una fase por sobreagotamiento físico, por estrés, etcétera, donde tu organismo está teniendo una falta de disponibilidad de testosterona, esto va a impactar principalmente
en dos ámbitos. Por un lado, en el impulso sexual. Los receptores sexuales del hipotálamo no se van a encontrar inundados a testosterona y aunque tú tengas una buena función eréctil, incluso aunque te tomes una Viagra, si tú no tienes excitación por tu pareja, por una persona que estás conociendo en los últimos días, etc., olvídate, no vas a tener el impulso sexual suficiente como para tener una erección competente. Ojo, fíjate lo que te acabo de decir, incluso aunque tomes una Viagra. Así que es muy importante que si llevas meses, llevas incluso años con esta baja libido, estos problemas de erección, etcétera, que mires tus niveles de testosterona, porque en segundo lugar, aparte del impulso sexual, la testosterona impacta también directamente en la liberación de óxido nítrico y en el tono venoso que tiene que tener el cuerpo cavernoso, el músculo del pene, donde se tiene que generar el llenado de sangre para conseguir una erección competente. Evidentemente, si tus niveles de testosterona vas a confirmar de forma robusta en diversas analíticas que están muy bajos y además tienes signos clínicos como aumento de grasa abdominal, fatiga, falta de energía, pérdida de masa muscular, estás medio depre, no te enfrentas al estrés como antes y vuelvo a repetir, llevas los últimos años o meses sin impulso sexual, sin inercia a tener encuentros sexuales, casi que lo haces por obligación con tu pareja porque hasta tienes presión contigo mismo de no cumplir y por desgracia no sabéis cuánto veo esto en consulta. Hombres que se sienten obligados a cumplir y parece que el día que tengo relaciones sexuales empieza mi semana porque he cumplido. Esto es catastrófico para la cabeza, ¿vale? Si todo esto se confirma, mira tus niveles hormonales, mira también los niveles de estrógeno que no estén altos, especialmente si tienes grasa abdominal, lo cual indicaría que además de tener testosterona baja, tienes aromatización y tienes los niveles de estrógeno alto, mira los niveles de prolactina, especialmente si eres un hombre que está tomando inhibidores de la 5-alfa reductasa, el famoso finasteride o dudasteride, fármacos dirigidos a evitar la caída del pelo, pero que pueden generar aumento de estradiol y prolactina, hormonas femeninas, las cuales van a generar una inhibición en la liberación y funcionalidad de la testosterona. Y si todo esto se confirma, ve a hablar con tu endocrino, con tu urólogo, andrólogo, con tu médico de atención primaria, con tus análisis, con tus signos clínicos y evidentemente aquí al menos serás susceptible de mejorar toda esa área sexual gracias a una terapia de reposición de testosterona. Ya te he hablado mucho de cómo usar de forma coherente una terapia de reposición de testosterona, las diferentes fórmulas inyectables, orales, en forma de gel, gel hidroalcohólico, gel liposomado, cuáles son las precauciones que tienes que tener. No te voy a hablar de ello en este vídeo, pero ten por seguro que si eres un hombre a partir de los 35 o 40 años que estás teniendo estos problemas y te sientes identificados, al menos descártalo con esas analíticas. Y ahora entraremos a hablar de la farmacología. Esa farmacología que literalmente ha cambiado el mundo desde el año 1998, cuando surge al mercado el sildenafilo, la famosa Viagra. Este tipo de fármacos son inhibidores de la 5-alfa-fosfodiesterasa. Esto que suena tan enredado simplemente es una molécula que favorece la liberación y promoción de óxido nítrico a nivel pélvico, especialmente en la zona venosa del músculo cavernoso del pene, favoreciendo la inundación de sangre, de forma que aquel paciente que tiene una disfunción eréctil, especialmente aquellos pacientes con problemas de hipertensión, de diabetes, personas que tienen problemas de elasticidad arterial, hipertrigliceridemia, tabaquismo crónico a lo largo de toda su vida, para todas estas personas que es para quien inicialmente surgieron estos fármacos y que no pueden mantener una erección competente durante minutos, pues pueden usar este tipo de fármacos, pero dentro de estos fármacos existen diferentes principios activos. Es por ello que te voy a hablar de las pequeñas diferencias que tiene cada uno de ellos y cuándo usar uno o cuándo usar otro. Como bien te acabo de explicar, dentro de toda esta gama de fármacos inhibidores de la 5-alfa-fosfodiesterasa, el primero que surgió es el sildenafilo en el año 1998, la famosa Viagra, causó furor y acabó con la disfunción eréctil de muchos hombres que estaban sufriendo en silencio este trastorno. A partir de 1998 este fármaco inundó las estanterías de las farmacias y muchos hombres de tercera edad, personas con diabetes, personas con disfunción eréctil crónica empezaron a usarla y esto evidentemente solucionó muchos de los problemas que tenían personas con la disfunción eréctil y problemas de pareja. Eso sí, ¿qué te tengo que decir del sildenafilo? El sildenafilo tiene una acción corta, a partir de los 30-40 minutos empieza a hacer efecto en tu organismo,
pero tiende a durar poco. Lo máximo que se va a extender es hasta 8 horas aproximadamente, pero en realidad la práctica totalidad de los pacientes que usan Viagra, a las 5 o 6 horas de haber tomado el principio activo, ya suelen notar que no les está haciendo la efectividad que hace tan solo unas horas. Es por eso que muchos tienden a partir la pastilla, tomar una y la otra parte a las 3-4 horas para intentar alargar la función en cuanto a la vasodilatación. Y el gran problema del sildenafilo, por los relatos de muchos de mis pacientes, para mí es el fármaco dentro de toda esta gama que más efectos secundarios tiene, porque genera mucha congestión nasal, mucha hiperemia generalizada en todo el cuerpo, la cara se te pone roja, las orejas se te ponen inundadas de sangre, oscuras incluso, te duele la cabeza, las orejas, la nariz están oscuras con una elevación de temperatura. Esto te puede generar mucha incomodidad mientras estás teniendo relaciones sexuales. Bueno, vamos, es que te conviertes en un pitufo teniendo relaciones sexuales y llama la atención, es incómodo y yo no lo suelo recomendar absolutamente a ninguna persona desde que tenemos fármacos de nueva generación. Duele también bastante el estómago, con grasa, con alcohol se digiere mal y se pierde la efectividad, así que a pesar de que fue el primer fármaco que surgió, ojo, a pesar de que también creo que es el fármaco con mayor potencia, que mayor vasodilatación genera y que más favorece que la persona pueda tener una erección dura, competente, resistente y que puedas volver a tener una segunda relación sexual rápidamente después del orgasmo, para mí es el que más efectos secundarios tiene y no te lo recomendaría especialmente si eres un hombre joven. El segundo fármaco que salió y que para mí es el mejor por sostenibilidad, por poder usarlo a baja dosis, etc., es el tadalafilo. La famosa Cialis, la encontramos en diferentes versiones, de 5, de 10, de 20 miligramos. El gran uso que tiene la Cialis es debido a que te puede durar hasta 48 horas en sangre. Es por ello que la Viagra se le llama la pastilla de la noche y a la Cialis se le llama la pastilla del fin de semana, porque te la puedes tomar un viernes y prácticamente puedes tener una hipersensibilidad en cuanto a la liberación de óxido nítrico durante 48 horas todo el fin de semana. Es por eso que causa furor, porque tiene menos efectos secundarios entre el gran público desde hace 10 años. Es una pastilla que, aparte de que la puedas tomar y te dura 48 horas, tiene una formulación, la Cialis de 5 miligramos, que es la que especialmente ha permitido que muchas y muchas personas con disfunción eréctil crónica, vuelvo a repetir, personas con hipertensión, personas con diabetes, con una hemoglobina glicada ya tan alta durante tantos años que han tenido glicación en los vasos arteriales del pene y ya no hay erección, evidentemente. Hay muchísimos problemas metabólicos que pueden conducir a esa disfunción eréctil crónica y ahí la Cialis 5, yo especialmente la recomiendo por la noche para recuperar la vasodilatación y la inercia que los hombres tenemos desde que somos jóvenes a tener una vasodilatación peneana por la mañana y levantarnos a las 6-7 de la mañana con una erección, que todo esto se vaya recuperando y que si eres un paciente con una disfunción eréctil crónica vayas todas las noches tomándolo para ir recuperando paulatinamente la viabilidad y la elasticidad de tus vasos arteriales en el pene, más allá de que vayas a tener una relación sexual el miércoles, me la tomo 2 horas antes, el viernes, porque al final yo no soy muy amigo de tener que estar tomando pastillas planificando cuándo es el encuentro sexual, porque eso al final te engancha. Y ahí es donde la Cialis 5, quizá durante meses, especialmente muchos de mis pacientes cuando empiezan una terapia de reposición de testosterona, donde tras años de niveles bajos de testosterona, donde se ha atrofiado el vaso sanguíneo, unir esa sinergia de la testosterona a Cialis 5 durante 3-4 meses, sinceramente me ha favorecido que muchos de mis pacientes mejoren muchísimo tanto su impulso sexual como la regeneración en cierto modo de su cuerpo cavernoso, como la recuperación de los vasos venosos del pene. Finalmente tendríamos la Levitra, vardenafilo, y la Espedra, habanafilo. Estas dos pastillas son las dos últimas que han salido, de una acción bastante corta. Es por ello que, por ejemplo, la Espedra se le llama la pastilla de los jóvenes, porque en 15-20 minutos prácticamente ya te está haciendo efecto. Y sí que es cierto que en casos de hombres de 22, 25, 27 años que pueden tener problemas de disfunción eréctil, los hay. Existen personas en sus primeros inicios o en fases de estrés crónica donde pueden tener esa disfunción eréctil. Quizás se debería empezar por estas pastillas que tienen menos efectos secundarios, tienen
menor interacción con la grasa, con el alcohol, con la comida, etcétera, son de acción corta, duran también pocas horas, hasta 8, 10, 12 horas en el organismo, pero son las que menos efectos secundarios van a generar en cuanto al rubor facial, en cuanto a la congestión, el dolor de cabeza, el picor en el cuerpo, etcétera. Así que, sobre todo, si eres una persona en sus primeros inicios de disfunción eréctil o solo simplemente estás pasando por una fase mala de tu vida y ves que esto te está ocasionando esa disfunción eréctil, quizá deberías hablar con tu médico para empezar con uno de estos dos principios activos antes de seguir con la Cialis, que para mí debe iniciarse cuando ya tenemos una disfunción eréctil más crónica, o el Viagra, que vuelvo a repetirte que salvo contadas ocasiones no debes incorporarlo. Por último, muy importante, en todos estos fármacos, para todos aquellos que tengáis problemas cardíacos, estéis tomando nitratos, fármacos que van dirigidos contra la angina de pecho, están totalmente contraindicados la toma en común, ¿vale? Esto te puede generar paradas cardíacas y esto puede generar realmente graves problemas y, por desgracia, esto ha ocasionado en algunos pacientes despistados o que no sabían esta interacción o no se les ha dicho, ha generado muertes. Así que, evidentemente, el 99,9% de todos los que estáis viendo este vídeo no vais a tener este problema, pero alguno de vosotros puede ser que estéis tomando estos fármacos dirigidos al corazón y como sois muchos los que a lo mejor vais a ir a vuestro médico de cabecera, pues es importante que habléis del todo el historial clínico, que vuestro profesional sepa los fármacos que estéis tomando y por eso de forma guiada os indiquen qué principio activo y finalmente qué dosis terapéutica tenéis que tomar cada día o el día que vais a tener vuestras relaciones sexuales. Hablando de fármacos y acabando con esto, os voy a hablar de un fármaco que, aunque no va dirigido contra la disfunción eréctil, al menos en muchos de mis pacientes ha favorecido que indirectamente la erección sea mejor. Os hablo de la dapoxetina. La dapoxetina, conocida comercialmente como Privilegy, en razón de 30 y 60 miligramos, es un inhibidor de la recaptación de serotonina, es decir, un antidepresivo de acción muy corta. ¿Por qué puede mejorar la disfunción eréctil? Y lo he visto claramente en muchos de mis pacientes, este fármaco. Este fármaco en realidad va dirigido contra la eyaculación precoz y son muchos los pacientes que quizá por nerviosismo, por miedo escénico a los primeros encuentros sexuales con la persona que les ilusiona. Puede ser que haya personas que tienen una verdadera eyaculación precoz por problemas en el suelo pélvico, por miles de circunstancias y evidentemente en ese momento de miedo escénico, etcétera, antes de llegar a conseguir la erección total, el hecho de llegar a un umbral donde el nervio genera la eyaculación, ¿vale? Por el exceso de excitación, por lo que sea, por ese problema en el suelo pélvico, etcétera, puede ser que la persona no llegue a alcanzar la suficiente erección. Incluso aquí tomando una Viagra, una Cialis, etcétera, si en 30-40 segundos de tener un mini contacto con la pareja con la que estás teniendo una relación sexual, esto te genera una eyaculación precoz, por mucho que tomes vasodilatadores, testosterona, etcétera, aún se agravará más si cabe el problema, porque puede ser que vayas aún con más excitación y es soplarte en la nuca y tienes una eyaculación. Aquí la dapoxetina, al generar una elevación de serotonina, favorece que el umbral nervioso al cual tienes que llegar en cuanto a la excitación para llegar a generar la eyaculación se eleve mucho, con lo cual la cantidad de minutos y de espacio de tiempo con el que puedes tener una relación sexual y sobre todo teniendo la seguridad de que no vas a tener una eyaculación tan rápidamente como antaño, lo cual te genera más autoestima, más seguridad para disfrutar. Evidentemente todo esto te va a generar más dopamina, más oxitocina, más endorfinas en ese encuentro sexual y esto favorece que llegue dopamina, acetilcolina, que se favorezca una vasodilatación y que ese impulso sexual vaya en coherencia con o sin los vasodilatadores inhibidores de la fosfodiesterasa. Y aquí de nuevo, si eres una persona que estás observando que en determinados momentos puedes llegar a una erección, pero cuando estás nervioso, etcétera, justo tienes una eyaculación precoz y ni llegas a tener prácticamente la penetración, habla también con tu médico porque quiero que sepas que también existe este fármaco con el que mínimas dosis pueden arreglar dos pájaros de un tiro, la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Hablar de salud, como siempre te explico, es hablar de todas aquellas facetas que van a mejorar la homeostasis, el equilibrio de los diferentes sistemas fisiológicos de tu organismo. Hablar de salud implica hablar de metabolismo, hablar del sistema inmune, hablar del sistema neuronal, pero también hablar de la vida sexual y todo lo que gira en torno a ella.
sea la calidad del orgasmo, el impulso sexual o la calidad de las erecciones en el caso de los hombres. En este vídeo te he hablado de los diferentes productos, testosterona, las hormonas, los fármacos dirigidos a favorecer la vasodilatación, principios activos naturales, que en definitiva vienen a sumarse a la coherencia que tienes que tener en esa vida sexual satisfactoria que indirectamente te mejorará tu salud. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de vídeos en torno al ayuno intermitente, a la cetosis clínica, a la suplementación deportiva, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes vídeos.